Semánticamente, el adjetivo es la palabra que modifica el sustantivo o se predica de él, aportándole varios significados. Se usan para indicar rasgos o características del objeto nombrado por el sustantivo. Sintácticamente, resalta la función que el sintagma adjetival desempeña en la oración. Este puede ser modificador del sustantivo, de forma atributiva o predicativa. Morfológicamente, concuerdan género y número con el sustantivo sobre el cual incide o del que se predica. La flexión del adjetivo reproduce rasgos de género y número del sustantivo. Se clasifican en adjetivos calificativos, evaluativos y descriptivos, adjetivos adverbiales y adjetivos relacionales. Los adjetivos calificativos designan propiedades de los objetos a los que se hace referencia. Desempeñan las dos funciones básicas del adjetivo, la atributiva y la predicativa. Dentro del sintagma nominal siguen al sustantivo o lo preceden. La posición depende de su carácter descriptivo o evaluativo. Los adjetivos descriptivos describen la entidad designada por el hablante. Estos adjetivos son restrictivos. Tenemos, por ejemplo, la habitación luminosa. Aquí se restringe el conjunto de entidades que el sustantivo denota, especificando de esta manera un subconjunto. Se trata de una habitación particular entre las demás, no una habitación cualquiera, la cual se distingue por su luminosidad. Los adjetivos evaluativos indican una valoración del hablante de alguna de las propiedades que le atribuye al objeto o entidad designada por el sustantivo. No son restrictivos. Por ejemplo, la luminosa habitación, linda rosa y muy buena persona. Los adjetivos relacionales vinculan al sustantivo con un determinado ámbito. Por ejemplo, empleado estatal. Estos adjetivos son derivados de sustantivos. Estatal proviene del sustantivo estado. Por ende, resultan equivalentes a un sintagma preposicional encabezado por de, empleado del Estado o accidente de aviación. Estos adjetivos lo que hacen es explicar el vínculo que existe entre el sustantivo al que modifican y la base de la que el adjetivo proviene o con la que se está asociando. Acá tenemos más ejemplos de adjetivos relacionales: capacidad intelectual, costa marítima y documento empresarial. Estos adjetivos son los que provienen de sustantivos: intelectual de intelecto, marítima de mar y empresarial de empresario. Los adjetivos adverbiales modifican al sustantivo en alguno de los sentidos característicos de los adjuntos de tiempo, como reciente atentado, de lugar, como cercana estación, de frecuencia, como constantes reclamos, de modo, como presunto asesino, de focalización, como mero error, y se ubican siempre delante del sustantivo. Una de las características del significado de los adjetivos es que algunos tienen un significado graduable. Por ejemplo, una película, que es un sustantivo, puede ser interesante, que es un adjetivo, en mayor o menor grado. Por ejemplo, esa es una película muy interesante. La expresión muy interesante expresa un grado elevado de la propiedad interesante. En virtud de estas características, los adjetivos se dividen en adjetivos graduables y no graduables. Admiten los adjetivos graduables adverbios de grado como muy, poco, bastante, harto, que, etc. Y pueden formar parte de construcciones comparativas o de superlativo. Los adjetivos calificativos tienen graduación, en cambio los relacionales no la admiten. Una forma de establecer grados de un significado es comparar un objeto con otro. La comparación puede dar como resultado igualdad, que es cuando ambos objetos nombrados tienen el mismo grado medida de una cualidad. Por ejemplo, tu máquina es tan rápida como la mía. También puede dar como resultado superioridad, que es cuando uno de los objetos nombrados tiene ese rasgo en un grado o medida de una cualidad. Por ejemplo, tu máquina es más rápida que la mía. Y por último, también puede dar como resultado inferioridad, que es cuando el rasgo es poseído en menor medida por uno de los objetos nombrados. Por ejemplo, tu máquina es menos rápida que la mía. También está el grado superlativo, que es el grado máximo en que un rasgo está presente en la entidad nombrada por el sustantivo. Se puede expresar con un adverbio antes del adjetivo, como por ejemplo, es una música muy suave. También con sufijos,
que estos son los afijos derivativos que suceden a la raíz. Por ejemplo, es una música suavísima. También con prefijos, que son los afijos derivativos que anteceden la raíz. Por ejemplo, este postre es súper rico. Los adjetivos además se pueden clasificar según la cópula, ser, estar. Los adjetivos pueden estar acompañados con el verbo ser. Estos se llaman adjetivos caracterizadores, los cuales denotan una propiedad permanente que caracteriza al individuo. Estos no pueden ir modificados por adjuntos locativos o temporales, ya que designan propiedades inherentes de los sujetos. Por ejemplo, inteligente. Otros ejemplos son: soy respetuosa, es orgulloso, son divertidos y somos geniales. Hay que recordar que aquí los adjetivos están cumpliendo la función de atributo, ya que están acompañados por los verbos ser y estar, que son verbos copulativos, los cuales no tienen un significado y por eso necesitan de ese atributo. Funcionan como una unión, que es lo que significa cópula, entre el sujeto y el atributo. Los adjetivos que pueden estar acompañados con el verbo estar reciben el nombre de adjetivos episódicos, los cuales denotan un cierto estado del individuo, denotan propiedades transitorias y admiten adjuntos. Por ejemplo, el adjetivo desnudo. Otros ejemplos son: está desnudo, estoy cansado y estamos perdidas. Los adjetivos también pueden ser intersectivos y no intersectivos. Los grupos nominales, como por ejemplo un abogado alto, se obtiene por una intersección entre los conjuntos designados, es decir, es abogado y también es una persona alta. Estos son los adjetivos que se llaman intersectivos. Sin embargo, en es un abogado excelente no sucede lo mismo, ya que se dice que es excelente como abogado. Con el adjetivo se manifiesta en qué medida se acerca el referente al prototipo de la clase a la que pertenece, la de los abogados en el ejemplo propuesto. Los adjetivos de este grupo se denominan no intersectivos. Respecto a la morfología del adjetivo, el género y número no son propios de ellos, ya que estos dependen del sustantivo al que modifiquen. Se clasifican en adjetivos de dos terminaciones, de una terminación y adjetivos invariables. Los adjetivos de dos terminaciones flexionan en género y en número. Por ejemplo, un chico alto y una chica alta. También unos chicos altos y unas chicas altas. Aquí el adjetivo lo que hace es concordar en género y número con el sustantivo chico. También están los adjetivos de una terminación, los cuales flexionan en número pero no en género. Por ejemplo, hipócrita en singular e hipócritas en plural. También tenemos el ejemplo de inteligente en singular e inteligentes en plural. Por último tenemos a los adjetivos invariables, los cuales no flexionan en número y tampoco en género. Por ejemplo, unisex y gratis.